La sociedad te ha alimentado con una mentira, la creencia de que la virtud es el camino al poder, que la justicia prevalece por sí sola y que la verdad siempre libera. Pero la realidad es un campo de batalla donde esas ilusiones son tu mayor vulnerabilidad. ¿Y si te dijera que esa moralidad reconfortante es la que te mantiene ciego, mientras otros, que operan bajo reglas más oscuras, controlan tu destino? Hace siglos, un hombre llamado Maquiavelo arrancó el velo de esas fantasías. Su nombre se susurra con desprecio, pero su sabiduría es la descripción más cruda de cómo funciona el poder. A través del engaño, mediante la violencia calculada y ofreciendo a las masas la mentira que desean creer, en lugar de la verdad que los incomodaría. Este no es un conocimiento para ser aplaudido, sino para ser asimilado, no para sembrar el caos, sino para construir tu propia fortaleza. Te revelaremos las verdades sobre el engaño, la necesidad de la fuerza y el peso de la verdad, no para que abuses de ellas, sino para que te defiendas. Para que entiendas el juego antes de ser una pieza más en él. Si estás dispuesto a desmantelar tus ilusiones, a enfrentar el lado más oscuro de la naturaleza humana y a armarte con un conocimiento que pocos se atreven a poseer, entonces te desafío a continuar. Este video es un espejo. Lo que veas en él definirá tu camino. Abandona la ingenuidad. Escribe ahora mismo, yo elijo la verdad en los comentarios. Lección número 1. El velo de la conveniencia. Tu mente, en su búsqueda constante de paz, tiende a construir refugios de comodidad. Estos refugios son las verdades a medias, las fantasías convenientes que prefieres creer antes que enfrentar la cruda realidad que te exige más. ¿Por qué? Porque la verdad, en su forma más pura, es a menudo incómoda, desordenada y exige una acción que preferirías evitar. Es más fácil aceptar una narrativa simplificada, una versión edulcorada de los hechos, incluso si sabes, en el fondo, que algo no cuadra. Este es el velo de la conveniencia, un autoengaño colectivo, y a veces individual, que te permite mantener la ilusión de control y moralidad en un mundo que rara vez opera bajo esos principios. Es la negación de la complejidad, la supresión de la disonancia cognitiva a favor de la paz mental, aunque sea falsa y te deje vulnerable. Considera tu entorno laboral. ¿Cuántas veces has visto a un colega ascender, no por su mérito o competencia genuina, sino por su habilidad para halagar al jefe, presentarse como el leal y nunca desafiar el status quo? La oficina entera puede saber que este individuo es, en realidad, ineficiente o incluso malicioso, pero la gerencia, y a menudo los propios compañeros, eligen ver la historia conveniente, es un buen elemento, sabe cómo manejarse en la política interna, es confiable. La verdad incómoda, que el mérito es secundario a la estrategia y que el sistema recompensa la sumisión maquillada, es ignorada. Aceptan el velo porque cuestionarlo implicaría admitir que sus propios esfuerzos sinceros pueden ser en vano, o que deben cambiar su propia estrategia, una tarea ardua y desestabilizadora. Prefieren la paz efímera de la narrativa oficial a la dura verdad de la política de poder que se juega a sus espaldas. ¿No es eso una forma de ceguera autoimpuesta? Piensa en tu círculo social. ¿Tienes un amigo o un familiar que constantemente se aprovecha de tu buena voluntad, siempre pidiendo favores, dinero o atención, pero nunca está ahí cuando tú lo necesitas? Tú sabes que esta persona te manipula. Tus otros amigos o familiares quizás también lo noten, pero en lugar de confrontar la dolorosa verdad de que esa relación es desequilibrada o tóxica, eligen creer la narrativa cómoda, es que tiene problemas, es buena persona en el fondo, solo necesita mi ayuda en este momento. Este velo de justificaciones te permite evitar el conflicto directo, la incomodidad de establecer límites, o peor aún, la disolución de esa relación. Prefieres la ficción de una amistad o un lazo familiar sano a la verdad del aprovechamiento, porque la verdad te obligaría a actuar, a ser el villano que corta lazos, a enfrentar el juicio de otros. Es una elección, siempre lo es, la comodidad de la ilusión o la dureza de la realidad. Maquiavelo lo entendió con una lucidez brutal. Él observó que los hombres se engañan a sí mismos y a los demás de mil maneras. Esta frase no es una justificación para la mentira, sino una descripción fría de la realidad humana. Indica que, en ausencia de una confrontación con la verdad, la conveniencia siempre prevalecerá. No se trata solo de los engaños de otros, sino de los engaños que tú permites dentro de ti mismo. Es tu responsabilidad ver a través de esos velos, especialmente los que te impones a ti mismo para proteger tu propia imagen o tu paz superficial. Este velo, que te protege de la cruda verdad, también te deja expuesto. Te ciega ante las motivaciones reales de quienes te rodean, a sus juegos y a sus estrategias.
Cuando te niegas a ver la verdad incómoda, a reconocer que la gente a menudo actúa por interés propio, por poder, por miedo, no por la bondad inherente que te han enseñado a esperar, te conviertes en una pieza más en el ajedrez. Eres el idealista que confía en el lobo disfrazado de oveja, porque la idea del lobo es demasiado desagradable para tu visión del mundo. Y mientras tú persistes en tu ceguera autoimpuesta, otros ya están dominando el arte de la simulación, usando ese mismo velo para sus propios fines, moviendo los hilos desde las sombras. Lección número 2. La mentira como arquitectura del poder. Si la lección 1 te reveló el autoengaño, la lección 2 desvelará el engaño que otros te imponen y que tú, a menudo, eliges aceptar. Comprende esto: la mentira no es un accidente, una falla moral ocasional en el ejercicio del poder. Es su misma arquitectura, el andamiaje invisible que sostiene sistemas, liderazgos e incluso tus relaciones personales. La manipulación de la verdad no es una táctica aislada, es un cimiento deliberado, legitimado por una preferencia humana profundamente arraigada, la de la comodidad sobre la claridad, la de la ilusión sobre la cruda realidad. Los seres humanos, en su mayoría, prefieren una ficción tranquilizadora a una verdad devastadora. Se aferran a narrativas que les otorgan un sentido de control, de pertenencia, de seguridad moral. Los poderosos lo saben. Saben que una mentira bien construida, repetida y envuelta en promesas de orden, estabilidad o progreso, es infinitamente más eficaz que cualquier verdad incómoda que exija un cambio radical, una confrontación con la propia insignificancia o la disolución de un orden establecido. La psicología es simple. Es menos doloroso creer que tus problemas son incidentes aislados que aceptar que son el resultado de un sistema inherentemente defectuoso. Así, vemos cómo los líderes, las instituciones y hasta los individuos usan la distorsión de la verdad para mantener su posición. Los gobiernos construyen mitos fundacionales sobre héroes inmaculados y destinos gloriosos, ignorando las sombras históricas y las motivaciones egoístas de sus precursores. Las corporaciones promueven una imagen de familia y valores compartidos mientras su única métrica real es el beneficio, a menudo a expensas de la dignidad o el bienestar de sus empleados. Los líderes religiosos, políticos y comunitarios erigen fachadas de sabiduría infalible y virtud intachable, esperando que la fe o la inercia del pueblo rellene las grietas de su hipocresía. Esta aceptación colectiva del mito, de la narrativa conveniente, es lo que permite que el engaño se convierta en una estructura que el poder utiliza para solidificarse y perpetuarse. Considera tu ámbito profesional. Tienes un gerente que constantemente pinta un cuadro idílico del rendimiento de su departamento. Siempre habla de excelencia ininterrumpida, innovación constante y equipo unido, aunque tú y tus compañeros saben que la realidad es muy distinta. Proyectos retrasados, presupuestos excedidos, un ambiente de tensión palpable y una rotación de personal preocupante. ¿Por qué insiste en esta falsedad? Porque esta narrativa le permite mantener su posición, proyectar competencia ante sus superiores y evitar la responsabilidad directa por los problemas reales. Es una arquitectura de mentiras donde su imagen es la fachada y los reportes distorsionados, los muros. Y tú y tus compañeros, ¿por qué lo aceptan? Porque es más fácil. Cuestionar esa narrativa implicaría inestabilidad, confrontación, quizás represalias. Significaría admitir que el sistema en el que trabajas es imperfecto, que tu esfuerzo podría ser en vano, o que debes gastar energía en luchar contra una ilusión que te protege de una realidad aún más desalentadora. Prefieres la mentira funcional del jefe a la verdad disfuncional del caos, porque la primera, al menos, mantiene una apariencia de orden y una promesa, aunque falsa, de estabilidad. Es un pacto implícito de ceguera mutua. Maquiavelo, con su fría disección de la naturaleza humana, lo sentenció sin rodeos. Los hombres son tan simples, y se dejan dominar de tal suerte por las necesidades del momento, que el que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Esta no es una condena, es una descripción funcional. El engañador no solo manipula, sino que también satisface una demanda inconsciente de la población por verdades convenientes, por narrativas que justifiquen su pasividad o su fe. Pero este edificio de mentiras, aunque robusto en su construcción, es inherentemente frágil. Depende de la voluntad del espectador de mantener los ojos cerrados, de la creencia generalizada en la narrativa impuesta. ¿Qué sucede cuando los hechos se vuelven tan innegables que ninguna historia edulcorada puede contenerlos? ¿Qué ocurre cuando la realidad cruda se desborda y exige una respuesta que va más allá de la mera manipulación de la percepción o de una falsa promesa de paz? En esos momentos, cuando la arquitectura de la mentira amenaza con derrumbarse, el poder debe recurrir a herramientas más antiguas,
más instintivas, más despiadadas. Lección número 3. La forja de la autoridad. Si la lección 2 te mostró cómo la mentira es un pilar del poder, esta tercera revelará la verdad más cruda, que el poder, en su esencia más fundamental, es indisoluble de la fuerza, o al menos de su amenaza latente. No te engañes, el orden que experimentas en tu vida, la aparente paz de tu sociedad, no es un producto natural del consenso o de la bondad inherente. Es el resultado de una autoridad impuesta, forjada por la capacidad de ejercer una voluntad, y, si es necesario, de hacer cumplir esa voluntad a través de medios coercitivos. La psicología detrás de esto es brutalmente simple. Los seres humanos anhelan la seguridad y la predictibilidad más que casi cualquier otra cosa. Temen al caos, a la anarquía, a la incertidumbre. Cuando las promesas y las mentiras ya no son suficientes para mantener la cohesión, la fuerza emerge como el arquitecto final del orden. La gente se somete no porque ame a su gobernante o a sus reglas, sino porque comprende las consecuencias de no hacerlo. La autoridad no nace de un apretón de manos cordial, sino de una demostración innegable de que hay quien tiene la capacidad y la determinación de dictar las reglas y hacerlas cumplir, sin importar el costo. Es la voluntad de un soberano, de un líder, o de una estructura que se impone sobre la de los individuos, y esa imposición es el verdadero nacimiento del control. Mira la historia. ¿Nació acaso un imperio, una república o una nación de un debate pacífico y unánime? No. Observa el nacimiento de los grandes estados, Roma, los reinos medievales, las naciones modernas. Todos fueron forjados en el fragor de la batalla, por la espada, por la conquista, por la imposición violenta de una visión sobre otra. Un líder o un grupo acumuló suficiente poder militar para aplastar la disidencia, para unificar territorios bajo su yugo y para establecer un nuevo conjunto de leyes que, desde ese momento, se harían respetar a punta de lanza o de decreto. La paz que disfrutamos a menudo es la huella de una guerra pasada, donde un bando impuso su visión con tal contundencia que la resistencia se hizo inviable. La autoridad es la cicatriz de esa victoria, el recordatorio constante de que alguien tiene el poder de hacer cumplir las reglas. Aquellos que se niegan a ver esta verdad fundamental se condenan a ser meros observadores, o víctimas, de la imposición ajena. Ahora, lleva esta idea a tu realidad cotidiana. Imagina que tienes un desacuerdo persistente con tu pareja sobre las finanzas del hogar o una decisión crucial que afecta a ambos, como la compra de una casa o el futuro de los hijos. Han intentado hablar, negociar, pero uno de los dos se niega a ceder o a comprometerse, llevando la relación a un punto muerto. En algún momento, para evitar el colapso total o el estancamiento perpetuo, uno de ustedes debe tomar una decisión unilateral, respaldada por la convicción de que es lo correcto, y dispuesto a asumir las consecuencias. Esto no significa violencia física, sino la aplicación de una fuerza de voluntad, de una decisión final que, aunque impopular en el momento, impone un nuevo orden o un camino a seguir. Estableces tu autoridad sobre la situación, demostrando que tienes la capacidad de mover las piezas incluso cuando el consenso falla. Es un acto de forjar la dirección, de decir, hasta aquí llegamos, y esta es la ruta. Y a menudo, es en ese acto de imposición calculado donde la verdadera dinámica de poder en una relación se revela y se restablece un nuevo equilibrio. Maquiavelo, con su pragmatismo implacable, lo sentenció sin rodeos. Es mucho más seguro ser temido que amado, si no se pueden ser ambas cosas. Esta no es una justificación para la crueldad gratuita, sino un reconocimiento de que la base más sólida para la obediencia y el mantenimiento del orden no es el afecto volátil, sino el respeto forjado en la comprensión de tus límites y la consecuente respuesta a la violación de estos. La amenaza implícita de la fuerza, la capacidad de hacer cumplir tu voluntad, es lo que confiere a tu autoridad su verdadero peso. Sin ella, tus palabras son meros susurros en el viento, tus reglas, simples sugerencias. Pero comprender la existencia de esta fuerza y cómo se forja la autoridad es solo el primer paso. El verdadero dominio reside en el cómo se ejerce. No se trata de un arrebato de ira o una demostración de poder sin sentido. Se trata de una aplicación calculada, precisa y, sobre todo, estratégica. La fuerza bruta es solo el músculo. La verdadera maestría es la mente que la dirige, la que sabe cuándo y cómo apretar el puño, y cuándo solo mostrarlo. Lección número 4. El bisturí de la crueldad calculada. Esta es la verdad más dura que Maquiavelo desenterró de las entrañas del poder. La crueldad, cuando es aplicada con precisión quirúrgica y una mente fría, no es un vicio inútil, sino una herramienta indispensable. No se trata de ensañarse sin motivo,
ni de disfrutar el sufrimiento ajeno. Se trata de entender que en ciertos momentos, para preservar el orden, para cortar una gangrena antes de que consuma todo el cuerpo, la decisión de ser implacable puede ser la más efectiva, la más estratégica, e irónicamente, la que genera menos daño a largo plazo. Es el bisturí que estirpa el tumor con un corte limpio, en lugar de permitir que la enfermedad se extienda y mate al paciente lentamente. La psicología detrás de esta implacable verdad es sencilla y brutal. Los seres humanos, en su mayoría, operan bajo el principio de la conveniencia y la aversión al dolor. Si una amenaza o una disidencia se permite crecer, si se la aborda con una mano blanda, con negociaciones interminables o con una compasión mal entendida, lo que sucede es que el problema se enraiza. La debilidad percibida del líder o de la autoridad envalentona a los disidentes, les da tiempo para organizarse, para reclutar más adeptos, para infligir mayor daño y para desestabilizar la estructura. Una clemencia inoportuna no es una virtud, es una irresponsabilidad que multiplica el sufrimiento. En cambio, una acción rápida, decisiva y, sí, a menudo cruel en su ejecución inicial, corta el problema de raíz. Establece un precedente innegable sobre las consecuencias de la desobediencia, y al hacerlo, restaura la estabilidad de manera expedita, previniendo un conflicto prolongado y mucho más devastador para todos. Piensa en tu propio entorno profesional. Estás en un equipo de proyecto donde uno o dos miembros son constantemente pasivo-agresivos, no cumplen plazos, ignoran instrucciones y, peor aún, siembran el descontento entre los demás. Son focos de toxicidad que ralentizan a todo el equipo y ponen en riesgo el éxito del proyecto. Un gerente con mano blanda intentaría la mediación constante, programaría reuniones interminables, ofrecería advertencias gentiles, intentaría entender sus motivaciones, daría segundas y terceras oportunidades. El resultado es predecible, el problema persiste, el resto del equipo se desmoraliza al ver que la ineficacia no tiene consecuencias, el resentimiento crece, la productividad se desploma y el proyecto se tambalea. La compasión extendida solo prolonga la agonía de todos y amenaza la supervivencia del proyecto. Ahora, considera al gerente con mano dura, pero calculada. Este líder, tras una observación inicial y una única advertencia clara, decide actuar. Evalúa la situación, identifica los elementos disruptivos y con una decisión fría y rápida, los aparta del proyecto o, si es necesario, gestiona su salida de la empresa. La acción es abrupta, quizás desagradable para los involucrados y para algunos observadores, que la verán como cruel. Pero ¿cuál es el efecto inmediato? La toxicidad se erradica. El resto del equipo, aunque momentáneamente sorprendido, respira un aire nuevo. Se restablece la moral, la productividad regresa, el proyecto vuelve a encarrilarse. La crueldad inicial, dirigida y precisa, previene un colapso mucho mayor y más dañino para el colectivo. Es un corte necesario para salvar el cuerpo. Maquiavelo lo sentenció sin piedad: es mejor ser temido que amado, si no se pueden ser ambas cosas. Esta frase, a menudo malinterpretada, no aboga por la tiranía caprichosa, sino por la efectividad del liderazgo. Te dice que el miedo a las consecuencias predecibles y justas de tus acciones es un motivador mucho más potente y confiable para el respeto y la obediencia que el afecto volátil. La crueldad calculada es precisamente eso, una manifestación de que tu autoridad no es negociable, que tus reglas tienen peso y que estás dispuesto a hacer lo necesario para mantener el curso, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles que a primera vista parecen despiadadas. Pero la verdadera maestría no reside en el mero acto de la crueldad, sino en su discernimiento. Saber cuando este bisturí es la única opción, y cuando su uso excesivo te condena a la tiranía estéril, es lo que diferencia al líder eficaz del déspota. El poder, en su forma más pura, no es una cualidad, es una fuerza que se ejerce, una energía que se dirige con intencionalidad, utilizando todas las herramientas a disposición para modelar la realidad a tu voluntad. Y para eso, debes comprender que hay verdades que la gente no quiere oír, y acciones que no quieren ver, pero que son esenciales para forjar el mundo que deseas. Lección número 5. El dominio de la realidad cruda. Hasta ahora, has desvelado los velos de la autoilusión, la arquitectura de la mentira y la ineludible forja de la autoridad a través de la fuerza. Pero estas son solo las piezas visibles, las herramientas que un artesano de la voluntad utiliza. La verdadera maestría, el culmen del poder, no reside en el mero ejercicio de estas tácticas, sino en la capacidad de dominar la realidad misma. No hablo de alterar la física, sino de moldear lo que la gente cree que es real,
lo que percibe como cierto, lo que teme como posible. Este es el arte de controlar no solo las acciones, sino las mentes, sin necesidad de un puño visible o una mentira descarada. Es ver la maquinaria detrás del telón, esa intrincada red de influencias invisibles que realmente mueve los hilos del mundo. La psicología detrás de este dominio es profundamente sutil. El ser humano no vive en la realidad objetiva, sino en la realidad que construye en su mente a partir de la información que recibe y de sus propias predisposiciones. Si puedes controlar esa información, si puedes sembrar las semillas de la duda o de la certeza en el momento justo, puedes dictar la narrativa. Las personas no necesitan ver la espada desenvainada para sentir su filo. Basta con la percepción de que la espada podría estar ahí, que la amenaza existe, que ciertas consecuencias son inevitables si se cruza una línea invisible. Es el poder del precedente, del rumor, de la reputación, de la información privilegiada y, sobre todo, del miedo a lo desconocido. Un poder que se ejerce desde las sombras, controlando el escenario desde bambalinas, moviendo piezas sin que el público sepa quién es el director de la obra. Esto te permite construir tu propia versión del mundo, una en la que tus intereses no solo prevalecen, sino que parecen la única opción lógica, la única realidad posible. Considera un entorno profesional donde un colega astuto, ambicioso y con un ojo para la política de oficina, busca desacreditar a un rival directo para un ascenso. Este colega no recurre a la confrontación abierta o a la mentira flagrante, lo que podría ser fácilmente descubierto y le traería consecuencias. En cambio, ejerce el dominio de la realidad cruda de manera quirúrgica. Comienza por sembrar pequeñas dudas, comentarios aparentemente inocentes que sugieren una falta de compromiso o una debilidad en el rival. Juan es muy creativo, pero a veces su atención se dispersa, ¿verdad? O me preocupa que la iniciativa de María sea demasiado ambiciosa para nuestro equipo actual, ¿no crees? No acusa directamente, solo insinúa, generando una grieta en la percepción colectiva. Luego, controla el flujo de información, quizás olvidando reenviar correos importantes al rival, o presentando los éxitos del rival de una manera que minimiza su contribución mientras magnifica la suya propia en reuniones clave. Finalmente, y esto es crucial, maneja las expectativas y el miedo. Si el rival es conocido por ser confrontacional, este colega podría filtrar un rumor sobre una reestructuración o la posibilidad de que se evalúe la adaptabilidad del personal, creando una atmósfera de incertidumbre que frena cualquier posible reacción agresiva del rival, quien ahora teme por su posición si se atreve a objetar. No hay una orden directa de desacreditar a Juan o eliminar a María, pero la realidad que la gerencia y los demás ven se ha moldeado con precisión, haciendo que el ascenso del colega manipulador parezca no solo natural, sino la única elección sensata. ¿Comprendes ahora cómo el poder se teje con hilos invisibles, más que con cadenas evidentes? Maquiavelo, ese observador frío de la naturaleza humana, lo resumió de manera lapidaria: todo el mundo ve lo que pareces, pocos sienten lo que eres. Esta sentencia es el corazón del dominio de la realidad. No se trata de ser poderoso en un sentido absoluto, sino de parecerlo, de construir una imagen, una reputación, una narrativa que controle la percepción de los demás. La realidad objetiva, tus verdaderas intenciones, lo que realmente sientes, es irrelevante si logras moldear lo que el mundo cree sobre ti. El control de la percepción es el control de la realidad social y profesional en la que te mueves. Es el arte de la disuasión sin violencia, de la sumisión sin cadenas visibles. Es la creación de un teatro donde tú escribes el guión, dirimes los papeles y la audiencia acepta la ilusión como verdad. Este dominio, que te permite anticipar movimientos, desactivar amenazas y tejer la red de tu influencia, te otorga una ventaja incalculable. Pero es un dominio que exige una vigilancia constante, una evaluación despiadada de los hechos, y una voluntad de operar en un mundo donde las apariencias son la moneda de cambio. Una vez que has visto esta maquinaria detrás del telón, una vez que has comprendido cómo se manipulan las verdades y se forjan las percepciones, no hay vuelta atrás. La ignorancia es una bendición que ya no puedes permitirte. La carga de este conocimiento es pesada, porque te obliga a ver la humanidad, y a ti mismo, bajo una luz completamente despojada de ilusiones. Lección número 6. La soledad de lucidez maquiavélica. Has desmantelado los velos de la ilusión personal, la ingeniería del engaño colectivo y la cruda forja del poder a través de la fuerza y la manipulación de la realidad misma. Ahora te encuentras en el punto donde estas verdades convergen en una única y demoledora revelación: la soledad que acompaña a la lucidez absoluta. Esta soledad de la lucidez maquiavélica es el precio y la recompensa de ver el mundo tal como es,
no como te gustaría que fuera. Es la constatación de que la mayoría de los hombres prefieren vivir en una dulce ficción, complacidos con las mentiras reconfortantes que les otorgan paz, mientras tú, armado con este conocimiento, ves la intrincada red de intereses, apariencias y autoengaños detrás de cada sonrisa, cada promesa, cada estructura de poder. La psicología de esta soledad es un arma de doble filo. Por un lado, te otorga un poder inigualable, la capacidad de anticipar movimientos, de protegerte de la manipulación ajena, de moverte con una estrategia fría en un tablero donde otros solo reaccionan a ciegas. Te libera de la ingenuidad y te empodera con una visión clara de los mecanismos ocultos. Pero, por otro lado, te aísla. Cuando comprendes que la justicia es a menudo una narrativa construida, que la bondad puede ser una estrategia, y que las personas, en su mayoría, preferirán el autoengaño a la confrontación con verdades incómodas, ¿cómo puedes seguir interactuando de la misma manera? Las conversaciones triviales sobre moralidad te parecerán ingenuas. Las quejas sobre injusticias te revelarán la falta de comprensión de las dinámicas reales. Te vuelves un observador frío, como un jugador de ajedrez que ve 20 movimientos por delante, mientras sus oponentes apenas ven el próximo. ¿Estás dispuesto a soportar el peso de esta verdad sin intentar imponerla a quienes no la desean? Podrás ver a tus seres queridos operar en sus ficciones sin la necesidad de desenmascararlos, o te carcomerá la imposibilidad de una conexión genuina en un mundo que prefiere la comodidad a la claridad. Considera tu círculo social. Tienes un grupo de amigos que se quejan constantemente de su situación económica, de la mala suerte que tienen, o de cómo nunca les va bien en el trabajo o las relaciones. Tú sabes, gracias a tu lucidez, que sus problemas no son producto de la mala fortuna, sino de una serie de malas decisiones repetidas, de una falta de disciplina o de una incapacidad para ver las oportunidades porque están cegados por su propio victimismo. Quizás has observado cómo se niegan a asumir responsabilidad, cómo buscan excusas externas en lugar de implementar cambios. Antes, quizás habrías ofrecido consejos, intentado animarlos o incluso habrías sentido genuina compasión por su mala suerte. Pero ahora, al ver los hilos de sus propias autoilusiones, las mentiras que se cuentan a sí mismos para no enfrentar su realidad, te das cuenta de que cualquier intervención sería fútil. Intentar abrirles los ojos no solo sería un esfuerzo en vano, sino que probablemente te convertiría en el villano que les arrebata su narrativa reconfortante. Te das cuenta de que ellos eligen la ilusión, porque la verdad les exigiría una acción que no están dispuestos a tomar. Entonces, ¿qué haces? Observas, sonríes, participas superficialmente. Te conviertes en un guardián silencioso de tu propia percepción, sin la posibilidad de compartir la cruda realidad que solo tú ves. La paz que obtienes es la de la distancia y el control sobre tus propias reacciones, pero el costo es la imposibilidad de una conexión profunda con aquellos que no pueden o no quieren ver lo que tú ves. ¿No es esto, acaso, una profunda soledad, a pesar de estar rodeado? Maquiavelo, ese brutal analista del alma humana, lo sentenció con una claridad desoladora. Un hombre que quiera en todo hacer profesión de bueno, fracasará necesariamente entre tantos que no lo son. Esta frase es la quinta esencia de tu nueva soledad. No se trata de volverse inherentemente malo, sino de reconocer la inviabilidad de ser bueno en un sentido absoluto, de ser ingenuo, en un mundo donde la mayoría no lo es. Te obliga a operar bajo principios diferentes, a adoptar una moralidad funcional en lugar de una idealista. Te obliga a separarte de la manada que aún cree en la virtud como la única guía, mientras tú entiendes que la virtud es una herramienta más, que se usa o se descarta según la necesidad del momento. Este conocimiento te empuja a un terreno donde pocos se atreven a pisar, y menos aún a permanecer. Este camino es tuyo y solo tuyo. Te has quitado el velo. Has visto las mentiras, la fuerza y la manipulación de la realidad. Ahora, te enfrentas a esta lucidez. ¿La abrazarás y operarás con ella, aceptando su carga y sus implicaciones? ¿O retrocederás hacia la comodidad de la ignorancia, volviendo a la ilusión que también te servía? El mundo te exige una respuesta. Has desmantelado las mentiras que la sociedad y tú mismo te contabas. Has visto el velo de la conveniencia, la arquitectura del engaño colectivo y cómo la verdad se manipula para mantener el poder. Comprendes que la autoridad se forja con la voluntad, cuando es necesario, con la crueldad calculada. Ahora entiendes que el dominio reside en moldear la percepción, en controlar la realidad cruda que otros aceptan. Y, finalmente, has sentido el frío abrazo de la lucidez, la soledad inherente a quien ve los hilos que mueven el mundo. Este conocimiento no es una bendición, es una carga.
Te ha despojado de la ingenuidad, pero también te ha enfrentado a una elección. ¿Volverás a la reconfortante ignorancia, permitiendo que otros dicten tu realidad y manipulen tu destino? ¿O abrazarás esta verdad incómoda, esta visión descarnada de la humanidad, para forjar tu propio camino y proteger tu fortaleza? No hay punto medio. ¿Eres un actor consciente en este juego o sigues siendo una pieza más, movida por manos invisibles? Si este viaje al lado oscuro de la sabiduría ha resonado contigo, si te ha liberado de alguna cadena invisible, entonces demuéstralo. Dale me gusta a este video para que más ojos se abran a estas verdades. Suscríbete al canal si estás dispuesto a seguir explorando los secretos que la mayoría prefiere ignorar. Y compártelo con aquellos que crees que tienen la entereza para ver lo que tú ya has visto. Ahora, dime en los comentarios, ¿cuál de estas lecciones golpeó más duro tu visión del mundo? ¿Estás dispuesto a aceptar la soledad de la lucidez? La verdad es tu arma. Empúñala. Recuerda esto, el mundo no te espera. Sé forja. Serás el herrero o el metal.